Y aquí viene la pregunta: ¿quiénes son los europeos para sancionar a diestra y siniestra por cosas que ellos mismos hacen en sus propios territorios? Lo que decimos, Francia, la represión en más de 16 ciudades desde que Macron impusiera a sangre y fuego, o como dicen por ahí, a mansalva, el tema de las pensiones en Francia. Muchos de los manifestantes se han quedado sin ojos por los disparos que les hacen. Y yo no he escuchado que digan, vamos a sancionar a Francia por violación a los derechos humanos de los manifestantes, por la manera tan brutal en la que la policía parisina viene y arrasa con la gente que está ahí manifestándose. Y eso que Francia es la cuna del pensamiento occidental o de la ciencia política contemporánea, ¿no? En este caso estamos viendo que en Europa hay una derechización de las sociedades. En Italia arrasó la derecha, en España arrasó la derecha, en Francia gobierna un personaje de derecha. Lo vemos también en Berlín, ¿no? En Hamburgo, lo vemos también en los países nórdicos, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia. En Noruega gobierna también la derecha, Grecia, Hungría, República Checa, Eslovenia. O sea, Europa está cargada a la derecha. Y, profe, ¿eso qué tiene que ver con lo que estabas diciendo hace un rato? Pues que los gobiernos de derecha se caracterizan por reprimir con muchísima fuerza, con muchísima rudeza a los que se manifiestan en las calles cuando imponen leyes o normas con los que la gente no está de acuerdo. Saludos a mi querido Eduardo Antonio, que nos ve desde Italia. Un fuerte abrazo y gracias por desmañanarse allá en Italia con nosotros. ¿Sí me explico? Pero a la inversa, los europeos, que ahora se han derechizado bastante, van a ir por el mundo diciendo a qué países sí sancionan y a cuáles no, por no sujetarse a sus estándares de democracia, lo que entiendan por eso, como lo hace Estados Unidos, es decir, al estilo Estados Unidos. Y hay una soberbia entre los gobernantes europeos tan grande que incluso piensan que pueden sancionar a China y no tener consecuencias de esto. Quiero agradecerle y mandarle un abrazo fuerte a mi querida Jessica Orgaz, que nos apoya aquí en la moderación del chat, y también a Don Infame y al Peluznante 19, que siempre también nos apoyan poniendo orden acá en el chat. Muchas gracias. Aleph, gracias por el apoyo que nos manda. Dice, profe, para que algo deje de ser conspiranoico tendría que volverse real con el tiempo, ¿no? Pues es que, a ver, lo conspiranoico es lo que no se puede comprobar. Lo que se puede ver y se puede comprobar en términos de ciclos, en términos de causa-efecto, por supuesto que no es conspiranoico. Y esta serie que mencionas, sí es una muy crítica de cómo operan realmente los poderes fácticos en el mundo. Entonces, ahora tienes a un Irán al que vuelven a poner otra vez en la mira de las sanciones porque dicen, tú, Irán, nos estás sacando del esquema a Europa y a Estados Unidos, porque apenas logramos equilibrar las hostilidades contra Rusia y tú mandas o tú le vendes estos misiles de fabricación barata, Rusia los utiliza en Ucrania, provocas que Ucrania se gaste sus municiones de defensa aérea para que luego cuando Rusia utilice los propios, entonces Ucrania ya no tenga con qué defenderse. Pero además, Irán, no tienes el derecho a reprimir porque Europa no te lo ha dado. Y aunque Macron haga exactamente lo mismo que estuvimos viendo en Teherán entre septiembre, octubre y noviembre, muchas gracias, mi querido Joel, pues a Francia es intocable, Francia lo puede hacer, pero dicen que Irán no lo puede hacer. Entonces, a Irán
lo tienen en la mira porque además Irán también es rentable para el público europeo. Si sale Borrell por ahí diciendo Europa lucha por aumentar su consolidación democrática, no solamente dentro de las fronteras europeas, sino también fuera de Europa, y podemos apretar aquellos países a los que consideramos que no son, democráticos en nuestros términos, pues Irán aparece en primer lugar. Pero el colmo del descaro es que salga Macron a decir que tienen en la mira a Irán para sancionarle por violar derechos humanos. Y en el trasfondo es ir sacudiendo a los aliados de Rusia para hacerlos a un lado. Y también el mensaje no solamente es para ellos, sino para los futuros aliados de Rusia, que sepan lo que les va a esperar en caso de que tengan ese nivel de proximidad y de cercanía que tiene, por ejemplo, Irán o que tiene, por ejemplo, China, ¿no? Sin embargo, con China es otro boleto porque por el tamaño de la economía de China y luego por el porcentaje de participación de la economía china en los productos internos brutos de los países europeos, recordando que un producto interno bruto es todo aquello que se produce dentro de las fronteras de un país y que es un indicador que se utiliza para analizar la productividad de un país, pues vemos que la participación de China en esos productos internos brutos de las economías europeas es muy alta, de tal suerte que sancionar a China es meterse una bala en el pie, aunque por lo que hemos visto de los gobiernos europeos en 2022, pues es que sí son capaces de meterse muchas balas en el pie, no solamente una. Ahora, ¿qué me dicen de la gente? La gente en Europa está votando por gobiernos cada vez más derechistas. E históricamente hemos observado que las derechas reprimen, las derechas crean estructuras de gobierno más rígidas, pero algunas son nacionalistas, otras son entreguistas y generalmente son entreguistas a lo que se conoce como la inversión extranjera directa, porque la manera en la que las derechas conciben el mundo es justamente a partir de poner los bienes de las naciones en manos de unos cuantos para que desde arriba permee la cascada hacia abajo. Y cuando la gente se ve ahorcada, se ve apretada, sale a manifestarse. Y cuando salen a manifestarse, las derechas, como lo vimos con Francia, con Macron en Francia, no se tocan el corazón para terminar por reprimir más a la gente. Y aún así, la gente en Europa ha decidido abiertamente seguir votando por las derechas. Ahora, alguna parte de la apuesta era que las derechas europeas se relajaran en su relación con Rusia. Sin embargo, esto no lo hemos visto de esta manera. Vimos el papel o el papelón que jugó Giorgia Meloni, que en campaña hacía creer que se iban a relajar las cosas con Putin y prácticamente Giorgia Meloni no ha habido diferencia con Mario Draghi. Lo vimos en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, pues tampoco. Y en Finlandia llega un grupo de más derecha todavía que el de Sanna Marin y más entregado a los brazos de la OTAN. Y lo hemos estado viendo en Polonia con un gobierno ultranacionalista que prácticamente sigue en abierta confrontación. Entonces ahí sí pareciera que no importa si son centrodemócratas, centro izquierda, centro derecha o ultraderechistas. Parece que la guerra está abierta contra Rusia y hay un punto de no retorno que ojalá no se convierta en una escalada mayor de beligerancia.